se me diagnosticó un síndrome de burnout después de llevar muchos meses yendo a distintos especialistas porque no sabía lo que tenía, pero era algo que me impedía levantarme de la cama. Se me diagnosticó por parte de neurología porque yo pensaba que tenía un tumor cerebral. Lo que sí tenía muy claro era que me sentía muy desdichada siendo médica y que estaba buscando desde hacía ya tiempo opciones para dejar la profesión. La parte más difícil fue encontrar profesionales formados que me pudieran ayudar. Eso sí que fue una aventura. Os voy a dejar un trozo de vídeo y ahora comentamos. Cuando yo hice la petición de Change, el caso que conté salía de una guardia y fue como, bueno, lo voy a contar, ¿no? Y eso sí que es difícil y eso sí que es aterrador, ¿no? Uno se levanta a las 6:30 de la mañana para estar a las 8 en su puesto de trabajo y empieza la guardia. Las 8, las 9, las 10, las 12, las 4 de la tarde, las 6 y tú ahí sigues. Ves un paciente, otro, tomas una decisión, otras decisiones vitales, ¿eh? Informas a una familia, eres humana, eres empática, eres buena compañera, todo. 12 de la noche, miras el reloj, te quedan 8 horas todavía. Queda otra jornada laboral. Y aquel día fue muy duro y a la 1 de la mañana pues yo me fui a la cama, ¿no? Ese rinconcito que tenemos dentro de la UCI, escuchando monitores, o sea, que aquello de descansar en el hospital, bueno, a medias, ¿no? Y me fui rezando de, por favor, que no suene, porque no puedo más. La cabeza no me da para más. Y sonó. A la 1 de la mañana además. O sea, me había dormido. Entonces tú estás dormido y de pronto, ¡hey, corre! Alguien se muere. Menudo despertar. Y aquello pasó con un chico joven que llegó pues desangrándose en un accidente de tráfico y miras para atrás y no hay nadie. ¿Lo haces tú o lo haces tú? Entonces allí estamos los médicos de urgencia, los de la UCI, el traumatólogo, los cirujanos, los anestesistas, todos desde las 8 de la mañana. Y tienes a la mujer del chico con sus 2 niñas que estaban allí de vacaciones esperando en la puerta a ver si les digo que se ha muerto o que no. Claro que reaccionas, claro que lo hacemos, pero ¿a qué coste? Así que de estos 5 o 6 minutos que tengo, yo creo que me sobran 7 si lo que tengo es que argumentar por qué los médicos de este país no podemos seguir trabajando más de 24 horas. Tengo que argumentar por qué no podemos trabajar 60, 80 y 90 horas semanales. De verdad que tengo que argumentar que tenemos más riesgos de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de todo lo que se ha dicho aquí, trastornos neuroendocrinos, no vemos la regla en 4 meses, normal con el estrés, pero es normal, no te quedas embarazada, claro, es normal, todo es normal. Lo tenemos que argumentar. Ansiedad, depresión, burnout, tenemos la tasa de suicidio consumado, sabemos hacerlo, claro, más alta de toda la población. El Colegio de Médicos tiene un programa de ayuda al médico enfermo, que es maravilloso, el PAIME. Pero cuidado, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Tiene un programa de ayuda al médico enfermo. Esto es una intervención que probablemente hayáis visto de la doctora Tamara Contreras en la Comisión de Sanidad, tratando la situación que están viviendo los médicos en España en la actualidad, que la propia doctora publicó en su cuenta UCI para Todos. Si tienes un hueco, quiero que la veas, porque quiero que te des cuenta cómo ser médico en España es un riesgo para la salud, no solo para los propios médicos, sino también para sus pacientes. No conozco de nada a la doctora Contreras, aunque voy a contactarle próximamente para ver si consigo traerla al podcast. Pero me pareció tan relevante esta publicación que la compartí en mi propia cuenta de No Soy Doctor de Instagram e incluso dentro de mi propia audiencia creó cierta repercusión. Una de las personas que me contactó fue la doctora José Salar, proponiéndome tratar este tema a través de su experiencia, aquí en el podcast. Su experiencia sufriendo, lidiando y gestionando con este tipo de situaciones. Así que yo encantado y aquí la tenemos de vuelta para tratar un tema muy importante que es la enfermedad que están sufriendo muchos médicos y que ellos no saben. Vamos a hablar de burnout, de síndrome de burnout. Vamos a hablar de pedir ayuda siendo médicos y de otros temas relacionados. No vamos a hablar mucho de soluciones, vamos a hablar más de gestionar este tipo de situaciones a través de todo lo vivido por la doctora José Salar en el sistema sanitario español. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, José. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí de nuevo. De verdad, un placer. Me encantó cuando me lo propusiste y te dije que sí directamente. Para poner un poco en situación, porque sé que otras personas no habrán visto todavía nuestra anterior charla tratando temas de emprendimiento, me gustaría que te presentases, me gustaría que contases un poquito tu experiencia con este tipo de situaciones y también relacionándolo un poco con lo que comentaba la doctora en su publicación. Bueno, para los que no me conocen, que seguramente serán todos,
Soy la doctora Yoisette Salah, soy médico de familia del Servicio Canario de Salud desde hace 21 años o 20. Como médico de familia he hecho urgencias, he hecho pediatría y he hecho médico de familia de adultos. En el 2016 se me diagnosticó un síndrome de burnout después de llevar muchos meses yendo a distintos especialistas porque no sabía lo que tenía, pero era algo que me impedía levantarme de la cama. Primero fueron síntomas digestivos y neurológicos y ya luego fue un agotamiento extremo que me imposibilitó levantarme de la cama un día y ese día fue el día en que dejé de trabajar. Se me diagnosticó por parte de neurología porque yo pensaba que tenía un tumor cerebral, según lo que yo me sentía. Pero yo llevaba mucho tiempo sintiéndome muy enferma, automedicándome e ignorando los síntomas que tenía, tratándome yo. Y sin darme cuenta de que era mi trabajo el que me estaba enfermando. Lo que sí tenía muy claro era que me sentía muy desdichada siendo médica y que estaba buscando desde hacía ya tiempo opciones para dejar la profesión. No dejar de ser médico de familia, no ponerme de baja, no, yo quería dejar de ser médico del todo. Entonces me hacía sentir muy desdichada ser médico. Entonces mi entorno no me entendía y desde luego lo que yo estaba experimentando era que mi cuerpo quería huir de esa situación que era la que estaba acabando con mi salud. Cuando se me hizo el diagnóstico, para mí todo tuvo sentido, pero ahí empezó una carrera legal que duró años, bueno, todavía estamos, ya llevamos 8 años, en un juicio tras otro, porque esto tienes que demostrar la relación con el trabajo porque es una enfermedad profesional para nosotros. Entonces tienes que ir por vía judicial y tienes que tener un buen equipo que te respalde. Pero la parte más difícil fue encontrar profesionales formados que me pudieran ayudar. Eso sí que fue una aventura que ahora se cuenta y es como muy emocionante, pero en aquel momento era como una carrera por la supervivencia. Y tuve muchísima suerte porque hace 8 años tú ponías burnout en Google y no encontrabas a nadie. Y nadie sabía de burnout, muy poca gente. Entonces tuve muchísima suerte, primero que me diagnosticaran pronto, luego que encontrara personas que estaban formadas, que ya habían recorrido ese camino y que me entendían perfectamente. Me acompañaron, me han guiado y me siguen acompañando a día de hoy porque esto es una enfermedad que durante años lo tienes que gestionar. Yo tengo una adaptación del puesto de trabajo y esa adaptación no impide que yo recaiga con frecuencia. Yo me doy cuenta de que tengo unas recaídas cuando quiero dejar de ser médico otra vez. Esto es un tema del que no se oye hablar. Incluso los médicos pensamos que sabemos qué cosa es el burnout, porque incluso yo no fui capaz de diagnosticarme y era una de las que decía, todos estamos quemados. Todos no estamos quemados, pero vamos en el camino a estarlo y hay unos que están más quemados que otros. Pero cuando te diagnosticas estás muy, muy quemado y tardas mucho en recuperarte. Hay quien no se recupera, hay quien se suicida directamente o le da un infarto o tiene un accidente de tráfico y se lesiona porque el burnout puede darte muchos síntomas y siempre hay uno que es el que hace que te pares y ese pues varía en cada uno. En el mío fue el agotamiento, en otros es el deseo de dejar de sufrir y se quitan la vida. Ahí está. En este contexto, ¿cómo te vas dando cuenta o qué puedes hacer tú para darte cuenta de que estás realmente enfermo? Porque los médicos están en una situación de batalla, ¿no? Y en la batalla, pues las pequeñas heridas intentas ocultarlas un poco más. ¿Cómo puedes darte cuenta o qué recomiendas tú? Yo creo que todos los médicos, de una manera u de otra, en España, bueno, en Canarias, que es el terreno que yo más o menos controlo, están en una situación de desencanto, de frustración, de sobrecarga. Muchos tienen acoso por parte de sus superiores para cumplir objetivos que son incumplibles, que los pone un gestor y que lo que hace es agotarnos y sobrecargarnos de trabajo. Y ese es el primer paso para empezar a sentirte mal con el burnout. Pero Mm. esa insatisfacción y esa frustración y ese cansancio no necesariamente te van a llevar al burnout si tú tienes mecanismos de defensa o una suficiente inteligencia emocional para saber gestionarlo. Lo que pasa es que llega un punto en que eso empeora, el burnout se gesta durante años. Tú puedes estar ahora en una situación laboral muy mala, pero no te vas a enfermar ahora. Tú te vas a enfermar durante años. Tú vas a soportar eso, lo vas a aguantar, vas a seguir arrastrando el carro y te vas a ir agotando año tras año. Y los síntomas
que empiezas a sentir, pues dependerá de cada cual, pero los más frecuentes son síntomas digestivos. Yo te digo, en mí, yo siempre tenía ganas de vomitar, perdí peso, casi no podía comer. Me hice una endoscopia y me dijeron que tenía el estómago muy contraído, que eso era por el estrés, pero claro, tú dices, sí, pero bueno, mi trabajo es estresante, voy a estar así siempre. Venga, me tomo la pastilla que me mandó el digestivo, pero no puedes quitar la causa que te está provocando eso. Yo todos los días quería chocar el coche cuando me iba a trabajar. No para matarme, sino para hacerme un poquito de daño que me permitiera estar unos días en mi casa descansando, porque mi idea de coger la baja, no, quiero decir, yo me podría haber cogido la baja, pero no estaba en mi cabeza. Quiero decir, yo prefería chocar el coche y que me rompiera algo que no fuera muy grave, pero ¿y eso cómo lo sabes? ¿No? ¿Cómo tú ¿Cómo chocas pones el el coche de límite? manera Claro. que sea tan suave? Sí, que sea Entonces, un roce solo. si yo tuviera un paciente que me estuviera contando esto, ahora mismo lo cogía por el brazo, me lo llevaba a urgencia y lo ingresaba en psiquiatría. No eres consciente de la gravedad de tus síntomas cuando eres médico porque los banalizas. No le das importancia. Tú lo asocias al cansancio o directamente los ignoras. Nosotros tenemos una personalidad que puede que la tengamos de nacimiento o la vamos desarrollando durante la carrera, que es la que nos permite tomar decisiones pronto en un momento de urgencia, en un momento de, sabes que tienes que pensar y razonar rápido. Y esa misma temperamento, personalidad que vamos creando hace que quitemos el foco de nosotros y lo pongamos en otro. Y no escuchemos las señales que nos da el cuerpo y cuando las sentimos nos automedicamos porque tenemos que seguir. No pensamos que podemos tener algo grave o perjudicial y entonces posiblemente siempre que nos diagnostiquen siempre sea más tarde que lo que diagnosticarían a nuestros pacientes que vienen a vernos a nosotros. Sí, es cierto, yo también notaba que tenía que hacer un esfuerzo en pensar y en tratar bien a mis pacientes, porque tenía un deseo de quitármelos de encima así. Entonces, y como a mí me gusta mucho tratarlos bien, necesitaba consumir energía y me obligaba a mí misma a no tratarlos mal, a no darles una mala respuesta, a no quitármelos de encima y hacer un razonamiento médico de cosas sencillas me hacía vaciarme de energía también. Entonces me daba cuenta de que mi nivel de energía estaba muy bajo y de que yo no estaba razonando bien. Es por eso y porque siempre me dolía la cabeza y porque siempre tenía ganas de vomitar, empecé a pensar en el neurólogo, eso y que odiaba a toda la humanidad. Al que cruzaba por el paso peatonal, que no me dejaba cruzar a mí, al que paseaba al perro, al niño, al de la bicicleta. Me di cuenta de que no era normal mi forma de estarme comportando. Bueno, tenía pesadillas siempre, yo no dormía, era todo el tiempo soñando con el trabajo, con guardias, con consultas complicadas y era como si no parara. Cuando fui al neurólogo, le dije, bueno, que tenía dolores de cabeza, que tenía trastornos de conducta, que tal. Entonces, es muy bueno. Sencillamente con la entrevista él se dio cuenta de que yo tenía síndrome de burnout y me lo hizo ver. Bueno, también le dije que quería dejar de ser médico. Entonces, yo me imagino que ahí también ya fue el punto que Comunicación, le sí. dijo a él esta... Pero el diagnóstico no lo hace el neurólogo, sino lo hace un equipo de un psicólogo y un psiquiatra, por lo tanto tuve que ir a ellos. Pero este equipo al que yo fui no estaba formado en burnout. Entonces no me dieron la ayuda que yo necesitaba. Aunque sí que hicieron el diagnóstico, yo me tuve que ir a otros. Quiero decir, cuando yo vi que no avanzaba y que llega un punto en que tú dices, hay que mover ficha porque aquí no vamos a sacar ninguna solución y yo me quería poner bien. Porque la enfermedad también te convierte en una persona que no eres tú. Que las cosas que te gustaban ya no te gustan, que nada te motiva, que no quieres estar con nadie, que sientes una total apatía, no tienes sentimientos. Solo quieres estar, que nadie te hable y estar tumbada, descansando, recuperando energía porque tu cuerpo está vacío de energía. Claro, y también pensando en las desgracias del sistema que ha hecho que tú te enfermes y culpas al sistema. Cuando también te sientes inferior a otros que son tus compañeros y que no se han enfermado, pero tienes mucho tiempo de pensar y de darte cuenta durante todo el tiempo que vas a estar enfermo, que serán meses, y recuperándote, de que todo el mundo no trabaja igual, de que todo el mundo no se esfuerza igual y de que el esfuerzo sobrehumano que tú has hecho, que era más del que físicamente podías asumir, fue el que hizo que te agotaras. Luego de eso empiezas a estudiar y empiezas a buscar información y te enteras de que 1 de cada 3 médicos tiene el síndrome de burnout en cualquiera de sus fases. Puede ser su fase inicial
o puede ser ya en una fase avanzada. Y luego descubres que la tasa de suicidios es superior en médicos que en la población general. Y cuando sumas eso a que los médicos no buscan ayuda, te preguntas cuántos de esos tenían un síndrome de burnout y cuántas muertes de sanitarios se pudieron evitar. Y Claro, curiosamente en España no hay estudios sobre burnout en sanitarios desde después de la crisis del 2009. Todas son anteriores. O sea, en la crisis del 2009 nos reventaron vivos. Y cuando llegó el COVID nos reventaron vivos el doble. Y seguimos sin mejorar lo que no se mejoró en el COVID. Si seguimos arrastrando malas gestiones y cosas que nos sobrecargan desde el COVID, que no se han solucionado. Tenemos menos profesionales, cada vez menos gente quiere ser médico y los que están enfermos. Entonces, aunque no lo sepan, si 1 de cada 3 está enfermo, dentro de 10 años, esos no van a ser capaces de trabajar. Desde que empezamos a hablar, ¿no? Bueno, yo desde que llevo con este proyecto ya todo ese tiempo, hablo con muchos médicos, ¿no? Y me doy cuenta de eso que dicen, ¿no? De esa coraza que tienen o ese sistema de autodefensa, pues de primeras tienen como una protección de, no, es mi deber, es mi vocación y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Pero cuando vas indagando en la conversación, todos, sea la edad que tengan la experiencia que tengan, evidentemente, cuanto más experiencia la habrán visto en más profundidad, tienen una frustración completa y me hablan de todas las penurias que tiene el sistema. ¿Qué pasa? Que cuando yo les comento, y sobre todo después de empezar a hablar contigo de este tema del burnout, de, oye, ¿y esto no tenéis algún apoyo, alguna forma de buscar ayuda? Eso de buscar ayuda para un médico, porque el que tiene que ayudar es él, ¿no? Esto de buscar ayuda como que no se estila, ¿no? Y lo que tú me comentabas es que el primer paso es autotratándose, ¿no? Automedicándose, y hay muchísimos casos de médicos que están adictos a muchas drogas. Sí, de hecho, nosotros tenemos, en los colegios médicos tienen un programa de atención al médico enfermo y también tienen un programa para adicciones. Entonces te das cuenta de que por algo se crearon. Y para una persona que esté en este proceso, cuando esté desarrollando algunos síntomas, o que a lo mejor después de ver este episodio y está diciendo, oye, pues yo creo que tengo todas las papeletas de estar en camino, de estar enfermo o tener un síndrome de burnout. ¿Cuáles son los mecanismos que tienes ahora mismo disponibles para ayuda, o qué recomendaciones le darías tú? Lo primero es saber si estás enfermo. Entonces, para eso tendrás que buscar. El Servicio Público de Salud no lo va a hacer porque esto es una enfermedad profesional y directamente no nos tratan. Entonces tienes que buscar especialistas que estén formados en eso. Yo dudo mucho que todos los que aparezcan en Google lo estén, pero por alguien tienes que empezar. Y el diagnóstico te lo tiene que hacer un psicólogo, y si trabajas con un psiquiatra formando equipo, pues mucho mejor. Luego de eso tendrás que mentalizarte de que la recuperación va a ser larga y de que tú tienes que cambiar. El sistema no va a cambiar. Sí, yo creo que cambiará para peor, porque cada vez seremos menos. Entonces, cada vez les costará más encontrar sustitutos para los que están enfermos, para los que no están, para los que dejen de graduarse. Entonces, hay mejores ofertas de trabajo en Europa que aquí. Así que se irán de España también. Así que además habrá un éxodo. Lo primero es que te recuperes y te mentalices que va a ser un proceso de autodescubrimiento y que te formes en esto. Sinceramente, contrario a todo lo que me dice mi terapeuta, yo me quiero ir del Servicio Público de Salud. O sea, yo llevo 20 años en el Servicio Canario de Salud y soy interina todavía. En 20 años se han hecho oposiciones 2 veces, lo cual es una vergüenza. Ahora posiblemente coja plaza en breve. Le dije a mi psicólogo que yo lo quería dejar, que iba a hacer una carta de renuncia, y me dijo que ni me atreviera, que la forma de dejar el Servicio Público de Salud determinará en el futuro muchas cosas. Cogeré mi plaza y me pediré una excedencia lo más larga que me permitan, porque sinceramente, y lo siento mucho por mis pacientes, porque creo que sí que les ayudo, porque a mí me interesa su bienestar. El servicio público a mí no me permite trabajar de una manera saludable. Yo me siento tan enferma y tan mal cuando estoy enferma que no me compensa para nada volver a un servicio público de salud, aunque me adapten mejor el puesto de trabajo, que es una adaptación simbólica por decir que están haciendo algo, porque no van a hacer nada. Los servicios de prevención ni previenen ni resuelven nada.
Es mi opinión personal. O sea, como médico con burnout que ha denunciado al servicio público, que hemos ganado tres juicios, hay quien ni siquiera denuncia, hay quien se va y está. No le compensa meterse en esto, pero yo no soy de las que, por mucho burnout, por mucho que me agote, yo no soy de las que se queda sentada mirando las injusticias pasar. Claro. Entonces no puede ser que nos enfermemos por una sobrecarga o por una mala gestión, por mucho que nuestra personalidad y nuestra forma de trabajar también tengan que ver con eso, pero no puede ser que esté enfermándose tanta gente, quiero decir. Si fuera yo la única, pensaría que soy yo, pero si somos 1 de cada 3, algo está fallando, entonces hay que preocuparse. Para darte un ejemplo de lo que le preocupamos al Servicio Público de Salud, a nuestros gestores y a nuestros representantes, te diré que cuando implantaron o cuando fueron a implantar la ley de la eutanasia, nos reunieron en el centro de salud para explicarnos cómo se iba a hacer en los pacientes que firmaran su petición de eutanasia estando bien en el futuro, a los que hubiera que hacerle eutanasia, a los médicos y enfermeros que fueran a hacérselo. O sea, el paciente puede querer la eutanasia y sus familiares no estar de acuerdo. O sea, tú la firmas y dentro de 10 años te da una enfermedad y tal, pero tus familiares no van a querer que tú te vayas y ellos no tienen por qué estar de acuerdo con lo que tú firmaste. Imagínate que tiene que ir un médico y un enfermero solos, sin un psicólogo que apoye a esa familia, sin un guardia de seguridad que nos escolte, absolutamente solos en una situación que no es para la que tú estudiaste. Tú estudiaste para salvar vidas, para mantener enfermedad, para prevenir, para acompañar, pero no para quitar una vida. Que yo puedo entender que hay maneras en que uno no quiere vivir, pero no deja de ser un trauma para el profesional. Pues se levantó un enfermero y preguntó que el apoyo psicológico que él iba a necesitar o que íbamos a necesitar nosotros, cómo se preveía que se nos diera. Se hizo un silencio sepulcral, se podían oír los grillos sonar y la que nos estaba dando la charla o lo que fuera dijo que eso no estaba previsto. O sea, no está previsto el daño psicológico que van a tener los profesionales que van a hacer la eutanasia. No se prevé, o sea, se ha pensado en todo menos en el bienestar psicológico y el daño psicológico que eso nos va a crear. Es que ese tipo de leyes también, no vamos a hablar de eso hoy, pero de la forma que se planifican, pues no es que piensen tanto en el profesional que tienen que aplicarla. Pero bueno, eso para otro día. Lo que está claro, yo sé que hace falta un cambio profundo en la estructura del sistema sanitario, que no se va a tomar porque es que nadie tiene lo que hay que tener para tomarlo y que gran parte de las decisiones tienen que ser el personal médico y el profesional sanitario que está sosteniendo esa bonita maravilla de un servicio universal de salud donde todo el mundo tiene derecho, pero la gente no quiere ser médico. Y está sostenido por profesionales de la salud. O sea, ahí hay algo que no está cuadrando. Entonces entiendo perfectamente que tú, después de haber sufrido una enfermedad, pues la mejor decisión es ponerte a ti de prioridad. Es que no, o sea, es que parece absurdo. En cualquier otra profesión, si tú estás en una baja por depresión o en una baja por daños laborales, pues tú a lo mejor lo que puedes decidir es cambiarte de profesión y nadie te dice nada. Pero parece ser que un médico, porque ha dicho que tiene una cierta vocación, sí, perdóname, yo tengo una vocación durante muchos años porque se suponía que me iban a cuidar y me iban a dar una serie de recursos para yo poder cuidar a los demás. Si a ti no te cuidan y encima te sufres, pues lo siento. Es que está claro y es una pena. Y es una pena que es una pena dejar tu profesión de tu vida o cambiar tu camino porque la situación no es como te han contado. Y es completamente normal. Y no todo el mundo tiene la suerte de encontrar gente en su camino que le asesore y que le acompañe y que le diga, espérate, ahora no es tu momento de tomar decisiones, tú ahora tienes que recuperarte, tienes que descansar, que te haga una asesoría legal correcta y que te lleve con los peritos que van a hacer que tú puedas ganar esos juicios o que te puedan recomendar desde su experiencia qué cosas necesitarías para tener un trabajo sano y recuperar esa energía que pierdes estando enfermo. Porque es muy complicado dejar de rumiar cuando tienes un síndrome de burnout si no encuentras quien te encamine bien. Incluso yo llevo 8 años, enférmate, recupérate, vuelve, enférmate. O sea, es agotador, llega un punto en que esto a mí no me compensa y yo he cambiado muchas cosas mías, pero me he dado cuenta de que no es ni la mitad de todo lo que tengo que cambiar. Claro. Entonces,
El burnout te quita muchas cosas que cuesta recuperarlas si tú no encuentras un buen profesional que te ayude. Porque tú estuviste también en una serie de grupos de apoyo, ¿no? Me quiere sonar, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia y si nos puedes contar un poquito? Cuando a mí hicieron el diagnóstico que empecé con el psicólogo y el psiquiatra, yo tenía un seguro privado y lo utilicé. El psicólogo, cuando yo fui la primera vez que fui con el informe del neurólogo, me dijo que, bueno, que según lo que yo le contaba, con toda su buena voluntad, le parecía que yo no tenía un síndrome de burnout, sino un síndrome de fatiga crónica. Entonces yo le dije, mire, psicólogo, yo me voy a ir, deme otra cita, usted estúdiese el síndrome de burnout y cuando yo vuelva, me vuelve a decir si cree que tengo un síndrome de burnout o un síndrome de fatiga crónica. Así hicimos, yo me fui y cuando volvió me dijo, tienes razón, vamos a plantearlo porque tienen más similitud con el síndrome de burnout que con el síndrome de fatiga crónica. Yo hacía deporte y me mejoraba. Lo que pasa es que no tenía fuerza de subirme en una Hombre, bicicleta. claro. Entonces, no es un síndrome de fatiga crónica. Él me hizo los tests dieron lo que tuvieron que dar. Cuando fui al psiquiatra, con su informe, el psiquiatra que estaba a punto de jubilarse, imagínate la edad que tiene ese señor, me dijo que él nunca había visto un síndrome de burnout. Wow, Y yo le dije, sí, usted habrá visto muchos, pero no los habrá diagnosticado. claro. ¿Tú crees que esos profesionales me podían ayudar? Pues no. El Pues no. psicólogo, con toda su buena voluntad, me estuvo atendiendo unas sesiones, pero yo no avanzaba, con lo cual me metí en Google y me puse a buscar síndrome de burnout como una loca en la zona, claro. Y me apareció una sentencia de una matrona a la que habían incapacitado por síndrome de burnout 1 o 2 años antes. Y la busqué en Facebook. Contame una suerte que la encontré. Ella nunca abría su Facebook, yo le escribí por Messenger y por suerte eso le llegó y nos pusimos en contacto. Pues esta matrona, la que incapacitaron por síndrome de burnout, con 30 y pico de años, Wow. lo de su caso fue por acoso laboral, no fue por sobrecarga laboral. Creó una fundación, en aquel momento estaba funcionando, que se llamaba la Casa del Funcionario, y ahí tenía a todo el que se hubiera querido apuntar en esa fundación, que era sin ánimo de lucro, o sea, ella no cobraba absolutamente nada, todo lo hacía gratis. Y ahí conocí como a 10 profesionales, entre policías, enfermeros, médicos, guardias civiles, y estaban todos incapacitados. La única que quiero decir, cuando yo hablé por primera vez con ella, me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, yo quiero trabajar. Me dijo, no, pero de verdad, ¿tú qué quieres hacer? Le dije, no, yo quiero trabajar, quiero ponerme bien y quiero trabajar. Me dijo, tú no vas a trabajar más. O sea, mentalízate que a ti te van a incapacitar. Y dije, no puede ser, a mí no me pueden incapacitar con 40 años o 42. Quiero decir, a mí me gusta trabajar. Lo que no puedo trabajar así. Lo que quiero es ponerme bien y ponerme a trabajar. Entonces, ella me puso en contacto con los profesionales que aún a día de hoy, el psicólogo y el psiquiatra, que son militares, o sea, ven muchos casos de síndrome de burnout y tenían muchísima experiencia y también son peritos. Y también ella había hecho una búsqueda de expertos en prevención de riesgos laborales y también formaron parte del equipo que llevamos a juicio. Pero ella, que está incapacitada como matrona, estudió para abogado y hoy en día es abogado experta en prevención de riesgos laborales y en enfermedades profesionales. Y bueno, actualmente es mi abogada, es mi amiga. Yo la considero mi salvadora porque a partir de ella fue que yo de verdad logré avanzar. Me miré en su espejo y me sigo mirando todos los días. El burnout te lleva a conocer cosas de ti y conocer un potencial que tienes que no sabes que lo tienes porque lo tienes que sacar para recuperarte. Y tienes tanto tiempo de pensar que vas a salir de esa crisis mucho más fortalecido de lo que entraste. Y desde luego, bueno, es un proceso largo, es una carrera de resistencia, pero que si no está todo perdido, no tienen por qué incapacitarte. Tú te puedes reinventar y seguramente encontrarás cosas que hagan que tenga sentido tu trabajo. Totalmente. Pero sí. Además, después de todo el conocimiento que tiene un médico, yo espero que todo lo que estás contando motive primero a la gente a darse cuenta de la situación en la que está, de que si cree que tiene síntomas, que vaya a un especialista, que si tiene un síndrome de burnout, que no baje los brazos, que se puede salir y que no hace falta dejar de trabajar, que es lo que tú has dicho, que hay muchas formas, de hecho es parte de este proyecto de No soy doctor, ¿no? De que hay formas de seguir ejerciendo y aplicando esos conocimientos
de médico de salud para cuidar a mucha más gente, para tratar a mucha gente sin tener que pasar por un sistema que no te cuida. Por lo menos, si te está afectando la salud, que tengas por lo menos la alternativa, las opciones y las herramientas necesarias para Mm. tomar las decisiones que tú quieras. Pero lo primero es cuidarse la salud porque si no, de ahí no sales. Primero tienes que saber cómo es el síndrome de burnout de verdad. El síndrome de burnout te quita toda tu energía. Recientemente vi, quiero decir, la típica, cuando buscas síndrome de burnout, es un estado de despersonalización y agotamiento físico y mental, bla, 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 bla. Pero de pronto me encontré con un concepto totalmente diferente de un especialista en burnout que le tuvo que explicar a su hija pequeña qué cosa era el síndrome de burnout, porque el padre siempre estaba hablando de burnout y ella no sabía qué era. Y entonces, para que ella le pudiera entender, creó un concepto diferente que es mucho más fácil y lo definió como la total incapacidad de experimentar sentimientos positivos. Y es tal cual. Cuando tenemos un síndrome de burnout, todo es tristeza, decepción, desesperanza. Tú crees que no tienes futuro, estás metido en un hueco negro del que no vas a poder salir. No tienes energía, no tienes fuerza, no tienes ilusión. Y entonces, esta gente que creó ese concepto ha creado un sistema de ayuda, por así decirlo, que se basa en la recuperación de todos los sentimientos positivos a partir de clases y de ejercicios. Y de implementar eso en tu vida. Desde luego, habrá que ver si cuando te incorpores a tu trabajo en las mismas condiciones, esas cosas positivas, cuánto tiempo te van a permitir estar sano. Claro. Pero desde luego sí que tenemos que recuperarlas para podernos sentir bien. Y entonces intenta recuperar, empezando con la gratitud, la calidad del sueño, el estar presente y no con la cabeza en otro sitio, en la capacidad de asombro, de ilusión. Intenta recuperar todo lo positivo que perdemos porque es que nos convertimos en personas grises cuando tenemos un síndrome de burnout. Personas grises y que se sienten muy, muy enfermas. Tú me puedes ver y tú decir, yo la veo bien, pero mi sensación física es de total enfermedad. Estoy segura de los que tienen leucemia, tienen una enfermedad terminal, se sienten como yo me siento cuando estoy enferma. Es la sensación de estar enferma más grande que he tenido nunca. Ni cuando tenía una gripe de las malas. Entonces, imagina estar así durante meses. Eso a mí no me compensa volver a ir cada vez que me incorporo a trabajar. Porque sí que es cierto que yo he desarrollado posiblemente un reflejo condicionado. Y aunque mis condiciones laborales, desde luego, no son posiblemente las que yo tolero, porque debería reincorporarme de manera escalonada si fuera hacerse las cosas bien. No, yo me incorporo tal cual y mi adaptación no es suficiente, así que yo sé que estoy haciendo más de lo que Debería. sanamente debería hacer si tengo una enfermedad profesional. Quiero decir, tenemos limitaciones. Cuando tú te recuperas y estás mejor, tú no eras quien eras antes de tener el burnout. Es como quien tiene una hernia discal que no hace falta operarle porque la tolera y puede vivir más o menos controlando el dolor, pues no puedes coger peso. No puedes O sea, hacer tú eso, tienes unas tal cual. limitaciones. Tú no te puedes poner a hacer CrossFit, por ejemplo. Tú tienes que tener un cuidado y para tener una vida más o menos normal. Quiero decir, la pública no te lo va a dar. Claro. En mi experiencia, no. No, y porque yo lo veo que la energía mental y física de una persona tiene unos límites. Y el médico, sobre todo el que está en la batalla del hospital y en la urgencia y en la atención primaria, pues está acostumbrado a que todo el mundo vaya a consumir el máximo límite de todo ese cubo de energía mental y física. Si tú eso lo vas haciendo, hay un momento que no se vuelve a rellenar a la misma velocidad y no puedes pretender llegar a lo mismo todo el tiempo. Eso es una primera cosa que hay que darse cuenta y que por eso estoy totalmente de acuerdo con el vídeo que he enseñado antes, que hay que buscar otra forma de consumir los recursos físicos de los médicos, que está muy bien sobre la teoría hacer guardias de 24 horas o 30 horas, pero que en la práctica está llevando al límite a una persona. Que una persona tiene un corazoncito, tiene un cerebro, tiene una serie de temas y si se la lleva al límite, pues estás extra consumiendo de un recurso. Cuando tú consumes demasiado un recurso, pues te lo cargas completamente. No solo Eh, eso, sino que qué atención estás dando tú cuando tu cerebro está agotado. Una atención pésima. claro. Tú no estás pensando con claridad, tú no estás tomando decisiones correctas, tú no estás tratando al paciente bien. O sea, aunque te esfuerces, ya has pasado tus límites. Entonces, paciente descontento, paciente complicado, porque se va a complicar, porque no lo has tratado como debería ser. Y tú enfermo.
Yo creo que a largo plazo, sí, quiero decir. Y esto no es un problema solo de España, es un problema a nivel mundial. O Sí, sea, casi todas las investigaciones que yo he visto se han hecho fuera de España, porque son los que investigan, los americanos son los que invierten en investigar. Y en España, ya te digo, y si se han hecho estudios no se han publicado, porque yo no los he visto en cuanto a la situación sanitaria después de la crisis del 2009. Y por orden de frecuencia, primero están los de urgencia y los pediatras y los médicos de familia a la misma altura en cuanto a porcentaje de síndrome de burnout. Luego para abajo, pues ya van pues las especialidades quirúrgicas y tal. Pero los de urgencia y los médicos de familia y los pediatras, que casi siempre están en el mismo centro de salud, esa es la base del sistema sanitario. no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Yo, ya te digo, no sé cuántos médicos van a estar disponibles cuando yo de verdad los necesite cuando tenga 90 años, si Dios quiere. Ujú. Pero es cierto que la situación es bastante mala. Y para mí, también un poco como conclusión de todo esto y que me ha quedado bastante claro, Joyce, es que no puedes esperar que el sistema cambie y que tú te tienes que encargar realmente de remangarte y hacerte cargo, aunque es muy duro lo que estás diciendo, porque y sobre todo vosotros que tenéis una labor de cuidado y de y preocupación por el resto y esa coraza, ¿no? Hay un paciente más que tienes que cuidar, que eres tú mismo. Y desde el principio, y te tienes que hacer responsable de esa salud, porque si no, luego tu ayuda a otras personas pues no va a ser eficiente y no, o va a acabar con tu vida. Sí, nosotros tenemos que ser conscientes de que somos un ser humano que tenemos que cuidar desde que nuestra madre dejó de hacerlo por nosotros. Entonces, no somos conscientes de lo poco que nos cuidamos y de lo mal que nos hablamos muchas veces y de lo que nos empujamos a sobrecargarnos. Entonces, sí, hay que aprender a escuchar los límites que el cuerpo te da y las señales que te da. Eso cuesta, a mí me costó muchísimo, porque incluso después de haber hecho, sabes, terapia, de haberme enfermado 2 o 3 veces, haber tenido recaídas y tal, yo me seguía sintiendo agotada y decía, ¿será que estamos en agosto y hay 30 y pico grados y yo tengo la tensión baja? ¿Sabes? Pero yo Ya, seguía ignorando, ¿será eso? ¿Será que me va a venir la regla? ¿Será que...? Y intentando pensar que no era el burnout otra vez y venga, otra vez. claro, 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 claro. Llega el punto en que te sigue atando porque tú sigues tirando el carro Y te a sigue pesar de que te has autoengañando. entrenado en Claro, oírte y en escucharte y tal. O sea, te ignoran, se te sigue. Cuesta mucho trabajo oírse, aunque te entrenes, tiendas a ignorarte. Siendo médico, otros profesionales de la sanidad, yo no sé si enfermería le pasa igual, pero los médicos nos automedicamos porque le quitamos importancia a los síntomas que tenemos. sí. Y lo primero es saber qué es esto. Lo primero es que saber esto, qué es el burnout, levantar la mano, pedir ayuda, saber que es una carrera de largo plazo, que esto no es una terapia corta, que es un proceso de recuperación, que no vas a volver a corto plazo a tener el mismo nivel de desempeño y que, de verdad, Sí, no, eh, no solo eso, quiero decir, el burnout puede estar en distintas etapas. Cuanto más tardes en que te la diagnostiquen, peor, quiero decir, más vas a tardar en recuperarte, porque no es lo mismo que te la cojan en una fase inicial a que te cojan completa y tenía un burnout grave. Entonces, incluso muchas veces me he reincorporado sin estar bien del todo y he recaído rapidísimo. Cuanto antes te diagnostiquen, si es que lo tienes, mejor, y cuanto antes busques ayuda, pero de intentar que sean profesionales que estén bien formados en este tema y que te prepares a cambiar cosas. O sea, anda, pero vas a salir mucho mejor, pues vas a ser mucho más fuerte y vas a conocerte más. Incluso puede que barajes opciones. Cuando uno está en el servicio público parece que solo tiene una visión estrecha, pero luego, o sea, tienes un abanico enorme de posibilidades profesionales a tu alcance. Es decir, vale. Y tú eres un incluso a ejemplo, lo mejor tú eres un gran encuentras un ejemplo. hobby que te encanta, que ni conoces, y luego te dedicas incluso a eso. O sea, uno nunca sabe. Nunca sabes, nunca sabes. Pero si está afectando a tu salud, es normal y tenemos que entender yo como paciente y el resto de pacientes que hay que... O sea, porque... Y esto te lo comentaba el otro día, ¿no? Que yo en mis vídeos pues hablo mucho de estos temas, ¿no? Y de la situación, de salida, de alternativas a los médicos. Y mucha gente me dice, oye, estás dándole malas ideas a los médicos porque... No, viva la sanidad pública, porque esto no queremos que se acabe, claro. Pero ¿a costa de qué? O sea, yo creo que las transformaciones vienen por todos lados, vienen por el sistema, vienen evidentemente los profesionales de la salud se tendrán que adaptar a una nueva situación porque también está afectando a esto. Y luego los pacientes que tienen que cambiar sus expectativas y saber que es un recurso limitado y que sí, tenemos derechos, pero es que tus derechos a lo mejor están pisando a otras personas, que puede ser
otro paciente porque tú estás utilizando mal los recursos o estás utilizando demasiado el recurso físico y mental de un médico. Entonces, yo creo que los cambios profundos vienen y no sé por dónde vamos a Pero salir. no va a venir de la mano de los pacientes, quiero decir. No, no está claro. No, está claro, eso está Los, claro. los pacientes tienen una necesidad que en su cabeza es importante. Hay que entender eso. Nadie va a pasear al centro de salud ni a urgencias. O sea, ellos tienen una Bueno, necesidad que para ellos es importante. un gran porcentaje, pero No tenemos vienen muchos a, casos. quiero decir, Tenemos profesionales, en, yo tengo, en nuestra cabeza de médico enfermo puedes pensar, este viene aquí ahora por esto, de verdad no me puedo creer. Quiero decir, no es nada personal. Para esa persona es importante. El paciente no tiene que empatizar contigo. El paciente tiene un problema y lo quiere solucionar ya. pero yo creo que ahí Entonces, está el fallo. Que yo conozco aquí, que yo tampoco voy mucho al centro de salud, pero voy y me sí, encuentro auténticos profesionales de estar en un centro de salud. Eso no puede ser. sí. No sé qué, Pero no va a no sé cuál venir es la el solución. cambio. El No, hay que cambio poner no va a venir incentivos. por ahí. Yo te voy a poner incentivos y educación. O sea, yo lo que propongo aquí es un poquito de educación y poner incentivos para que hay casos y casos. Y hay cosas mucho más importantes que otras y hay que poner Sí, o sea, ser consciente por lo menos. Y o sea, ojalá se consiguiese, pero que el ciudadano también tiene que ser consciente que no es un recurso ilimitado y que, por supuesto, que no es gratis, que alguien lo está pagando. sí, pero el principal problema no viene del paciente. Entonces, Eso está no ya. está en el ojo, no. Por mucho que lo eduques, si él cree que tiene una necesidad, él va a venir al centro de salud. Y si por casualidad su médico de cabecera es su persona de confianza, no va a querer que lo vea nadie más. Por muy mal que esté, no va a, a querer ir a urgencia, va a querer ir a la consulta del médico de cabecera. Y si encima choca con un médico que es tan malo y no lo sabe y le trata mal, porque detrás de un maltrato o de una mala experiencia de un paciente con un médico muchas veces está la sobrecarga del médico. Entonces, pues su satisfacción como usuario, pues que también hay una crispación en la población porque hay tanto médico enfermo sin saberlo y sobrecargado y agotado y hasta aquí que ya no da más y que ya cuando en mis razonamientos de tanto tiempo que tengo para pensar y que he tenido, yo decía, parece que las enfermeras son como más amables que nosotros, ¿no? Son como la cara amable de la medicina y el médico siempre está como serio, como que no todos, porque yo conozco médicos que son muy risueños, que son muy graciosos, el 1%, ¿no? Pero parece que nosotros siempre estamos ofuscados, que siempre... Entonces, claro, ¿y eso por qué es? Primero, la gran responsabilidad que tenemos. Cuando eres un niño y no tienes ninguna responsabilidad, parece que siempre te estás riendo y que estás de fiesta y que todo está bien. Pero en cuanto empiezas a tener responsabilidad, ya te ríes menos. Entonces, toda la carga y toda la responsabilidad del paciente está en nuestra mano. La enfermera está esperando que tú le digas qué hacer. Ella no puede tomar decisiones sin ti. Entonces, su responsabilidad es bastante menor. Sí que ella toma decisiones en cuanto a cosas que ponerle en curas y cosas, pero en cuanto a cosas gordas y malas noticias, ¿quién va? Entonces, nosotros somos serios por naturaleza, por la responsabilidad que tenemos y el peso que tenemos en nuestros hombros. Pero si encima estamos mal y estamos sobrecargados, estamos agotados, estamos que no hemos dormido o que estamos desbordados por todo lo que nos han metido y por todos los pacientes extras que nos han puesto y el descontrol, porque no tenemos control sobre una agenda. O sea, nosotros llegamos con una agenda X y cuando nos vamos nos han metido no sé cuántos mil extras. Entonces no tienes control, tú no puedes decidir sobre tu trabajo. En la pública. Entonces todo eso te pone de mal humor. Entonces es muy fácil que la experiencia del paciente contigo no sea buena. Pero es Totalmente. que además esto es contagioso y tú estás de mal humor y se lo comentas a tu compañero, mira lo harta que estoy y el otro se contagia. Sí, claro. Y el otro va y lo habla y entonces es como que todo se contagia, igual que se contagia la positividad. Pero en este caso, el servicio público favorece la negatividad en nosotros. Entonces, es un sistema que está negativizado y que estamos pesimistas y que con poca sensación de prosperidad en cuanto a que no va a cambiar nada. Entonces, desesperanzados, frustrados y sobrecargados. O sea, es una bomba de relojería y el paciente está en el centro. La posibilidad de que el paciente no esté contento por el trato que se le da es alta. Entonces, encima van a venir frustrados Sí. a saco contigo. Tampoco Buenísimo. ayuda. Cuando el problema que tienen ahora mismo es el más importante del mundo porque es su problema, está claro. Totalmente de acuerdo. Sí, y lo es. Que lo es. Para ellos lo es. ¿Quién es la persona más importante para ti? Mi madre. No, la persona más importante para ti eres tú.
Aunque tú puedas querer a tu totalmente. madre más que a nada en el mundo, la Totalmente, persona más totalmente. importante para ti eres tú. Y si tú tienes un problema de salud que te parece que es importante, vas a querer solucionarlo. Totalmente. Cuanto antes mejor. Y en la persona que tienes delante vas a descargar toda la frustración porque la resonancia que se te pide tarda un año y porque depende de esa la conducta que van a tomar. Entonces, claro, tú eres la cara, quiero decir, el que da la cara por lo mal que está todo, eres tú. Encima coges lo que no te toca. Es un problema, quiero decir, y Estructural esto en completamente. hospitalario Sí, sí, y sí, y es en un problema primaria. estructural. Es un problema totalmente estructural. Pero no es el paciente el centro del problema. Fíjate lo que te digo de verdad. El paciente, por muy hiperfrecuentador que sea, no es el centro del problema. Ellos tienen un problema que quieren solucionar, lo solucionarán antes o después, pero el problema fundamental no es por el paciente. O sea, las listas de espera y las colas en urgencia y todo eso no es culpa del paciente hiperfrecuentador y que va por nada o por poco allí. O sea, es un problema de gestión y de cómo funciona el cerebro del que está en urgencia. Porque a lo mejor su cerebro no le funciona para ver uno cada 10 minutos. Su cerebro necesita ver uno cada 20 o cada 30, ¿sabes? Porque no lo da para más. Entonces, claro, la gente se tiene que esperar. Entonces, No sé, no sé, no es un sé. problema Sí. de base Es un que problema tiene estructural una completamente, solución. sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso, y además es un problema muy complejo, muy, muy complejo, que tocas una parte y afecta a cuatro más. Y veremos, y veremos. Pero lo que está claro que la sanidad española está al borde del colapso y espero que este tipo de episodios, para por lo menos aprender a gestionar situaciones de enfermedad y de burnout que sufren, ayude a los médicos. Josep, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ti, Me ha encantado de como verdad, me ha siempre. encantado de tenerte. Sé que volveremos a grabarnos juntos pronto. Ya buscaremos alguna excusa, ya veremos alguna noticia o algún vídeo y comentaremos sobre el mismo. Pero de verdad, Bueno, muchísimas gracias. De verdad, espero que haya ayudado yo y que espero esto que lo siga ayudará escuchando. mucho porque no te encuentras este tipo de cosas. Quiero decir, no hay visibilidad suficiente para este tipo de problemas ahora mismo. Y bueno, yo te había comentado, no me acuerdo si te dije que y estaba pensando hacer una serie de capítulos en YouTube hablando de burnout para a quien le pudiera servir. Como un cómo hacer si pienso que lo tengo, si sé que lo tengo y qué sigue luego, ¿no? Y un Mm, poquito para ayudar, porque nos desatendemos mucho, no tenemos conocimiento en este tema y ignoramos mucho nuestro estado de salud, pero también cuando estamos enfermos luego nos quedamos totalmente perdidos y no sabemos qué hacer. Entonces yo creo que hace falta algo que nos guíe y también casos de gente que sea, quiero decir, que tiene un síndrome de burnout, que se han reinventado, porque quiero decir, hay esperanza, tampoco esto totalmente. es que se vaya a acabar el mundo si tenemos un síndrome de burnout. Sí que tienes que reconocer tus limitaciones, pero hay vida más allá del burnout. Totalmente. No he comentado nada porque habíamos hablado que no quería, que si sacaba este tema te ibas a comprometer a hacerlo. Ahora tienes que hacerlo. Ahora ya Sí, sí, esto ha no, que quedado estoy grabado comprometida. y de hecho me encanta que tomes esa decisión porque creo que va a ayudar muchísima gente y yo te ayudaré a que esto le llegue al máximo de personas posible. Yo pensé que mi psicólogo me lo iba a desaconsejar, porque cuando tú y yo hablamos y me puse muy mala del estómago por recordar las vivencias que me hicieron enfermar, porque tienes que pensar en que Claro, vas a, incluso para esta entrevista, pero luego de estar haciendo el entrenamiento que te dije de la positividad y tal, como que todo coge su sitio. Y yo creo que eso también, aunque es un experimento y todavía nos queda por ver cómo va a seguir, se lo comenté a él, porque también él tiene que ser parte de algún capítulo de esos, mi psicólogo, y me dijo que le parecía muy bien que hiciera algo con mis vivencias, algo de utilidad. Y si nos ha tocado esto, pues de algo tiene que servir y que le sirva a alguien, desde luego. Si alguien se puede ahorrar la mitad de camino que a mí me ha costado recorrer, pues yo ya me doy por súper satisfecha. qué Yo maravilla. agradezco Pues, mucho la ayuda que tuve, entonces que todo el mundo pueda tener la posibilidad de que el camino sea más breve. qué maravilla, Josep. Pues yo encantado de ayudarte en todo lo que pueda. Millones de gracias, Josep. Gracias. Encantado de haberte Gracias tenido a ti, aquí y un abrazo enorme. igualmente. Chao, chao, chao.